Hacer bueno, amén. Bienvenidos todos al Ministerio de Acción Positiva. Con ustedes su anfitrión, diácono Rafael Tobar, y hoy vamos a tener un estudio basado en Daniel 7, del versículo 15 al 28. Y para dar inicio a este estudio, vamos a tener al ministro Eddie Tobar que nos lleve en oración, por favor. Amén, amén. Vamos a ponernos en comunión, amados hermanos, en esta oración de apertura, que también vamos a orar por la salud de la hermana Olguita, la madre de nuestro primo Baldo. Amantísimo Padre, primeramente te damos gracias por el privilegio de tenernos aquí presente y permitirnos, Padre Santo, escudriñar tus santas escrituras como el mandato dicho por nuestro Salvador Remedidor, que dijo que escudriñar las escrituras porque a vosotros les parece que en ellas se encuentra la vida eterna. Señor, permítenos cada día encontrarnos, Padre Santo, en tus sagradas escrituras. De igual manera, Padre, te queremos pedir por la salud de Olguita, Señor, que tú sanes su cuerpo, que le dé fortaleza y que también provea conocimiento y sabiduría, Señor, a los doctores que van a interferir en su operación, Señor. Estamos tranquilos y confiados, Padre, porque tú eres nuestro Redentor, nuestro Remedidor y el que siempre va delante de tus hijos para hacernos prósperos y victoriosos, Señor. Te damos la gracia en la sangre remedidora de Jesucristo. Te lo pedimos todo. Amén. Amén, amén. Para proceder, vamos a tener a la hermana Daisy que nos lea las escrituras de Daniel 7, del 15 al 28. Pueden tomar nota si desean, por favor. Doy lectura. Yo, Daniel, quedé profundamente turbado en mi espíritu, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de tales cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino eternamente por eternidad de eternidades. Luego tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras espantosas en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba con sus patas lo sobrante. Asimismo, acerqué de los dientes cuernos que tenía en su cabeza, y del otro lado que había salido delante, del cual habían caído 3. El mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaban con gran arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de los otros. Y veía yo también que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía. Hasta que vino el anciano de muchos días y se dijo: el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo en que los santos recibieron en posesión el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la triturará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes, y hablará palabras contra el Altísimo, y tratará duramente a los santos del Altísimo, y pretenderá cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, y tiempos y medios tiempo. Pero se sentarán los jueces, y les será quitado su dominio, para que sea destruido y arruinado totalmente, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los imperios
le servirán y obedecerán. Hasta aquí llega su relato. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y el color de mi rostro se desnudó. Igual del asunto en mi corazón. Amén. Amén, amén. Muy interesante esto. Ustedes saben que este capítulo 7 nos lleva de regreso al primer capítulo del libro de Daniel, que dice que el reino de Dios va a reemplazar estos reinos destructores de la tierra. No importa qué tan poderosos sean. Vamos entonces a comenzar con la interpretación y vamos a tener que el primo Baldo, por favor, nos diga qué está pasando aquí, primo, de acuerdo a lo que usted entiende. Bueno, lo que yo creo que está pasando aquí es que, como lo dice, Daniel quedó turbado. Entonces, con el sueño quedó turbado. Sí. Entonces, lo que está pasando es que los reinos que pasaron son la interpretación del sueño. Y dice que el cuarto sueño, o sea, el cuarto Reino. O sea, el cuarto reino es que Jesucristo, el Señor, va a coger el mando, como usted dijo, de la nación. Y va a hacer todos esos reinos malos, van a ser reemplazados por la cosa buena del Señor. Entonces, eso es lo que yo creo, primo. Amén, amén. Bueno, ustedes saben Sí. que si yo no me equivoco, el ministro que me puede corregir, yo creo que el cuarto reino está hablando del Imperio Romano, ministro, ¿verdad? Hay varias interpretaciones, pero no vamos a entrar ahí porque en la interpretación de hoy René va a hablar más. Ok. Se va a entrar en ese tema y va a dar va a describir cada bestia. Ok, perfecto. Right. Vamos a tener entonces a la hermana Daisy que nos diga dónde ocurrió esto, Daisy. Esto pasó en Babilonia. Ok. Babilonia. Entonces yo quiero hacer una observación para que ustedes sepan, ¿verdad? Para que no se confundan. Aunque este es el capítulo 7 de Daniel, se estipula, que ustedes van a ver cuando yo les diga cuándo ocurrió esto, que esto ocurrió entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero recuérdense que la Biblia no está escrita en un orden, ¿no? Para que ustedes sepan, porque tú sabes que aquí están hablando del rey, ¿verdad? Belsasar y eso, pero vamos a ver eso más adelante, pero para que ustedes no se confundan lo que está pasando aquí, que esto fue escrito mucho antes del capítulo 6 de Daniel, ¿ok? Tengan eso pendiente. Vamos a ver que la tía y la sobrina, y a ver si nos dicen cómo pasó todo esto, tía Neti. A ver, te estoy yendo, tía. Hable. Rafael, Sí. mira, aquí tengo a Calé también y las nietas, es decir, tengo el sobrino, ¿Qué tal? ya tú sabes, y los jóvenes son los que tienen que participar más. Amén. Aquí te tengo a Calé, el mayor del liceo. Okay. Saludos, ¿qué tal? Saludos. Pues mire, saludos. Okay. es interesante, ¿no?, la historia. Y realmente, cuando se habla del cuarto reino y de esos 10 reyes en ese cuarto reino y de ese último rey, pues hay mucho, ¿no? Porque es una historia. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando habla sobre ese último cuerno, ¿no? Que dice que era extraño y que era grande, más que los otros 10 cuernos. Y ahí, un poquito más adelante, ¿no?, menciona claramente que ese último cuerno es un último rey, ¿no? Que dice que someterá a los hijos los hijos del Altísimo, que intentará cambiar la ley y diferentes cosas, ¿no? Entonces, también habla sobre que triunfará durante 2 tiempos y medio, que traducido quizás se puede decir que son 2 años y medio, aunque bueno, el tiempo es simbólico en la Biblia, ¿no? Sí. Entonces, también tenemos lo de que finalmente el juez, ¿no?, el Altísimo, lo someterá y pues los hijos del Altísimo, los santos, heredarán, pues por fin, una vez que todo haya terminado, pues heredarán
la paz, podemos llamarlo así, ¿no? Amén, Entonces, eso es un amén. poco lo que yo he comprendido de lo que se ha leído. Sí, sí, muy interesante. Así es, como le dije anteriormente, el hombre siempre va a tratar de reemplazar a Dios, pero últimamente Dios es el que va a ser triunfador y va a ser el que va a eliminar esos reinos corruptos de la tierra que luchan en contra de las cosas del Señor. Vemos en este libro del principio que esto está ocurriendo, que es una lucha constante contra ¿qué? Contra el mal, ¿verdad? Siempre Dios sale adelante y sale triunfador, aunque Pero una pregunta, virtudes. estos 10 reyes y ese último rey, porque esto es una profecía, ¿no? Se supone que esto ha pasado o pasará. Esa es mi pregunta, en la historia. Va a suceder, hijo, parte ha ocurrido, se ha cumplido parte de la profecía, pero hay partes como, por ejemplo, claramente todavía nuestro Salvador, Remedidor, no ha regresado y ha destruido esta bestia que es un poder, el cual al final lo vamos a interpretar según algunos grandes eruditos con nombres y de países y nombres de gobiernos, pero esa es la última parte que vamos a hacer en un rato y se la vamos a dejar que el hermano René haga esa parte. Bueno, sí, ahora le toca al hermano René decir quiénes son los personajes que están participando en esto. Nomás eso, hermano, los personajes que se limite a eso, nomás al nombrar los personajes que están envueltos en este capítulo. Aquí tenemos los personajes, ¿verdad? Tenemos a 4 bestias, que es el león, el oso, el leopardo y la bestia pastosa y terrible. Sí. Tenemos al anciano de día y los miles y millares que le sirven. Tenemos al hijo, al que parece como el hijo del hombre, y también tenemos a los santos del Altísimo y a Daniel, que es que nos está relatando eso, y además a aquel que Daniel se le acerca a uno de ellos para que le interprete el sueño. Amén. Amén, amén. Eso es muy correcto, hermano. Daniel aquí es el protagonista de esto, entonces, como siempre. Vamos a ver al hermano ministro Edith Tobar que nos diga, ¿por qué está pasando todo esto, ministro? Bueno, es bueno entender, fíjense, que los hermanos judíos no aceptan, como ustedes saben, o la mayoría, excepto los mesiánicos, que es la terminología correcta que debieran usar los cristianos, seguidores del Mesías, pero usamos cristiano porque así se le llamó en una ciudad en Hechos 26, pero era mesiánico en realidad la terminología, no cristiana, pero como no queremos parecernos a ellos, se cambió para el griego. De todas maneras, es bueno entender que los hermanos judíos no aceptan el Nuevo Testamento o no creen. Entonces, la revelación nuestra o el Apocalipsis es algo muy similar de los tiempos finales. Y Dios en su gran sabiduría permite que los judíos tengan un libro profético como el de Daniel, que habla de los últimos tiempos, y para nosotros, porque ustedes saben que hay cristianos que dicen que luego el Antiguo Testamento no vale, lo cual es una mentira, porque esa es la raíz de todo lo que conocemos, y sin eso no se puede entender el resto, pero amén. Entonces Dios en su gran sabiduría permite y nos da la revelación a nosotros, para que aquellos creyentes que quieran ser salvos puedan beneficiarse en lo que se llama el estudio de la escatología, que es el estudio de los tiempos venideros, si así se puede. Entonces, lo que está pasando aquí, Dios le está dando a sus hijos, aquellos que tenemos interés de aprender, una profecía de los tiempos finales que van viniendo y se van adelantando. Claro, ya han pasado más de 2600 años, ¿ah? Porque esto ocurre, esta profecía por ahí como en el 500 algo antes de Cristo. Entonces, nos estamos acercando más. Pero Dios le da una profecía a Daniel muy parecida a la que le da a Juan, si ustedes estudian la revelación para nosotros. Entonces, para que aquellos estudiosos que queramos saber del final, entendamos lo que va a suceder. No me voy a adentrar porque le voy a dejar esa parte al hermano René, que entre en detalle, cómo él tiene que hacer la interpretación y aplicación
de estos versículos leídos. Gracias, hermano Rafael. Amén, amén. Entonces, a mí me toca explicarle cuándo ocurrió esto. Entonces, como le dije anteriormente, recuerden que no, la Biblia no está escrita en un orden En específico. orden cronológico. Está escrita en orden, pero no en orden cronológico. Sí, entonces, esto ocurre en el primer año de Belsasar, entre el año 555 y 556 antes de Cristo. Y la visión predice grandes imperios mundiales y acontecimientos desde el tiempo de Daniel hasta la segunda venida de Cristo. Yo no sé si no voy a avanzar más en esto, porque lo voy a dejar para el hermano René cuando él entre en la interpretación, pero miren todo el tiempo que miles de años atrás, esto hace unos 2500 años, ministro, que fue... Bueno, si queremos ser precisos, estamos a 2576 años. Ok. Aproximadamente, ¿no? Ellos Aproximadamente. estaban prediciendo estos acontecimientos miles de años atrás. Entonces, es algo grandioso. Y recuérdense que esto fue una visión de quién, del Señor, que se la dio a Daniel y le dio la capacidad para interpretarla como lo ha hecho a través de este libro, que hemos visto grandes cosas que han pasado con Daniel. Entonces, que mantengan eso en mente, como dice el hermano Eddie, que no está escrita cronológicamente, porque quizás se confundan, por 555. Sí, esto no está escrito cronológicamente. Y esto ocurrió en el primer año de Belsasar. ¿Okay? Usted sabe que hemos estudiado eso en el capítulo 3. El hermano, vamos a tener entonces el hermano René que nos dé la interpretación de esto del versículo del 15 al 28 y vamos a poner atención porque esto es muy interesante. Es decir, esto es historia, ¿no? Esto es histórico ya. Sí, mis amados hermanos, antes de empezar, quiero decir que lo que vamos a hablar son hechos históricos. Vamos a mencionar la historia que quizá a mis hermanos católicos le puede parecer ofensivo, pero es la verdad y es la historia de lo que pasó. Entonces, vemos que tenemos esas 4 bestias y esas 4 bestias representan 4 reinos y culmina con la bestia, el león con las alas de águila representa el imperio babilónico, cual su más grande rey fue Nabucodonosor, que reinó por 43 años del año 604 al 561 antes de Cristo. Después viene el oso con las 3 costillas en la boca. Es el imperio medo-persa que conquistó al imperio babilonio en el año 539 antes de Cristo. Y esa 3 costillas, de acuerdo que tiene la voz, que de acuerdo a la historia, representa el reino de Babilonia, Egipto y Lidia, que eran 3 poderes en esos tiempos. Después de esto, entre el año 334 y 331, el imperio de Grecia, comandado con Alejandro el Magno, ocupa, conquista el imperio medo-persa. Exacto. Entonces, este imperio griego representa al leopardo, que tiene 4 alas y 4 cabezas. Las 4 alas, de acuerdo a los grandes eruditos, significa con la velocidad que este imperio greco se movió y conquistó esa parte del mundo, Europa, el Medio Oriente y Asia. Es decir, conquistó al imperio medo-persa. Pero dice la historia que en un periodo de 12 años, este hombre conquistó este imperio, comandado con Alejandro Magno, conquistó parte de Europa, Grecia, parte de Europa, Medio Oriente y Asia. Y llegó hasta la falda de las Indias en 12 añitos. Pero ¿qué pasa? Que después Alejandro Magno muere. Entonces, el reino se divide en 4 reinos, encabezados por sus 4 generales.
Los nombres de ellos eran, uno se llamaba el Casandro, otro Lisimaco, otro Seleuco y otro Ptolomeo. Y los 4 reinos que se dividió, las 4 cabezas, como dice, eran un reino de esto era Grecia y Macedonia, y la otra era Tracia y Asia Menor, y el otro era el Medio Oriente y Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Que después de esto, estos cuatro reinos son conquistados por el Imperio Romano alrededor del año 146, que el Imperio Romano representa esa bestia espantosa y terrible que fue más poderosa que todos ellos, que conquistó parte de África. Vemos que Western Europe o Europa occidental y el reino, casi todo el territorio que ocupaban los Medo, Persa y Grecia. Entonces, y vemos que esta bestia espantosa nos dice que tiene 10 cuernos más un cuerno pequeño que parecía más grande que los otros. ¿Okay? Estos 10 cuernos, alrededor del año 476 después de Cristo, el Imperio Romano deja de ser. ¿Y qué pasa? De ahí salen 10 imperios, 10 pequeños poderes o 10 reinos, más también el cuerno pequeño. Entonces, estos 10 reinos, son representados, o de acuerdo a la historia, son los anglosajones, que es Inglaterra, los francos, que es Francia, los germanos, que es Alemania, los suevos, que son los portugueses, los lombardos, que son los italianos, los visigodos, que son los españoles, los burgundios, que es Suiza. Entonces, los ostrogodos, que fueron destruidos, los érulos, que fueron destruidos, y los vándalos, que fueron destruidos. So, 3 reinos fueron destruidos de los 10 reinos, ¿verdad? Como dice que este cuerno pequeño vio que destruyó 3 reinos, ¿verdad? So, y este cuerno pequeño es representado por la Iglesia Católica, de acuerdo a la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que estos 7 reinos se unen con el pequeño cuerno, que es la Iglesia Católica. Entonces, de ahí se forma lo que se llama el Sacro Imperio Romano, o the Holy Roman Empire, y se unieron. Entonces, esta unión poderosa, ahí empezó con la Inquisición, la Iglesia Católica, a perseguir los protestantes y matar y cualquier persona que se viraba contra ellos. Por eso que se dice que persiguió a los santos del Altísimo, ¿verdad? Entonces, también vemos, de acuerdo a la historia, que dice que iba a cambiar la ley y los tiempos. Que de los tiempos yo no puedo hablar, pero hay otros hermanos como mis hermanos adventistas, que sí tienen una teoría acerca de los tiempos y el medio tiempo, pero yo no voy a abundar en eso, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que de acuerdo a la historia, y muchos de ustedes no sabían y pueden investigarlo todo, hasta el año 325 después de Cristo, la Iglesia Católica guardaba el sábado. Pero ¿qué pasa? Que en el año 325, en el concilio de Nicea, se unen con el emperador romano Constantino el Grande y deciden cambiar la adoración del sábado al domingo. 325 en el concilio de Nicea. Entonces ahí se cambia la adoración del santo sábado al domingo. Y por eso es que casi todos los protestantes, con la excepción de los hermanos adventistas y nosotros que guardamos el sábado también, guardan el domingo. De ahí viene ese cambio. ¿Qué pasa? Entonces, para hacerlo peor, ese cambio, que es el cuarto mandamiento que se encuentra en esos 20 del 8 al 11, lo pueden leer, lo pueden buscar y pueden buscar estos datos. Entonces, en el año 360, en el concilio de la Odisea, ¿verdad? De la Odisea, ahí entonces la Iglesia Católica hace que sea ilegal el no trabajar el sábado. Y por eso es que ustedes ven que el sábado se ha convertido
en un día de gran negocio. ¿Ok? Entonces, también la Iglesia Católica ha cambiado la oración del segundo mandamiento, que se cuenta en Éxodo 23 al 6, que dice que no adoraremos imágenes. ¿Ok? Que es una gran... Dios odia la idolatría. Y debido a eso cambió esa oración y vemos todos esos ídolos que ha introducido la Iglesia Católica en la adoración. Y el segundo mandamiento se encuentra en Éxodo 23, Éxodo 20, de 3 al 6. ¿Ok? Vimos que fueron perseguidos los santos del Altísimo, pero ¿por qué dice que al final que vino el Hijo del Hombre delante del anciano día, que es Dios y Jesucristo? Porque esta persecución va a ser más grande antes de que venga el fin, y los creyentes van a ser perseguidos de nuevo. El Estado y la Iglesia Católica se van a unir para perseguir a los siervos del Altísimo, especialmente a los que guardamos el sábado. Eso va a ser en los tiempos finales, y vemos que Jesucristo viene y se le da y dice que para que lo adore todo el mundo. Podemos decir que eso es de los tiempos finales, de los 1000 años y el reino final de Dios en este mundo. Entonces, hasta aquí es mi interpretación. Lo hice lo mejor que pude, pero esto es historias, hermano. Y yo amo a mis hermanos católicos con todo mi corazón. Yo crecí católico, pero un día aprendí la verdad, y espero que ustedes lean el segundo mandamiento, que está en Éxodo 23 al 6, y el cuarto mandamiento, que está en Éxodo 20, del 8 al 11, que la Iglesia Católica guardaba hasta el año 325 después de Cristo. Que Dios le bendiga a todos. Vamos a darle, ministro, vamos a darle la oportunidad al sobrino a ver qué Sí, sí, sí. Que abra el micrófono. Sí. Sí, mire, yo tenía una pregunta para René, porque él ha mencionado algo muy interesante sobre el tema de los 10 mandamientos, sobre el tema del sábado, ¿no? Y ha hecho una comparación con el tema de la Iglesia Católica y los judíos incluso. Entonces, yo solamente quería preguntar cuál es la relevancia de ese día, porque usted ha dicho que probablemente en un futuro la Iglesia persiga a los que guardan el sábado, ¿no? Sí, entonces, ¿cuán cercano está ese futuro? Porque, bueno, hoy en día, yo me imagino, porque hoy en día en el mundo hay mucho libertinaje, hay mucha libertad de opinión. La gente, bueno, allí en Estados Unidos usted puede encontrar que mucha gente ya quiere usar otros pronombres, ¿entiende? Quiere usar otro... Hay una gran libertad de expresión, es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué puede pasar como para que el mundo cambie de forma tan drástica como para que ya tú no puedas ni siquiera guardar un día especial? Entonces, es como que me choca un poco, ¿entiende? ¿Qué va a pasar para que eso ocurra? Lo que Vamos a va darle a la pasar, oportunidad al ministro para que el ministro Sí, muy buena pregunta, Carles. Primeramente, voy a ser un poquito amplio en la contesta. Primeramente, bueno recordar lo que nos dice Revelación, que dice: hay de aquel que añadiere o quitare a la Sagrada Escritura. ¿Por qué yo menciono eso? Porque yo tengo muchos amigos que son pastores, son hermanos míos protestantes, y cuando hablamos del caso del sábado, ellos dicen que no importa cuál tú guardes, si tú vas el domingo, el sábado, pues eso es lo que dice la Biblia, eso dicen los hombres. Entonces, los hombres estamos viviendo en una época, Cale, de la posverdad, en cual la verdad es lo que la gente acepte por verdad, no lo que dicen los libros, no lo que diga Dios, sino lo que sea más popular hoy en día. Entonces, la importancia y la relevancia del sábado es saber que primeramente eso fue creado en el comienzo, fue creado, es parte de la creación. Si usted lee Génesis capítulo 2, los últimos, el primero versículo, usted se va a dar cuenta que dice que Dios descansó en el santo sábado y lo consagró, lo hizo santo. Dios mismo lo hace. Entonces, ahí queda nula la idea de que esto nada más pertenece a los judíos. También se puede leer en el libro de Isaías, el capítulo 58, cuando nos habla a nosotros, que aquellos de nosotros, los forráneos o los que no judíos, que decidamos guardar el sábado, Dios
o el Señor Yahweh nos va a llevar a la montaña alta. También la revelancia del sábado, y que la palabra dice en Isaías 76, que cuando se aplique el reino aquí, nosotros vamos a ir de sábado en sábado a adorar aquello que se nos permite la resurrección. ¿Y cuál es la relevancia? Bueno, hace mucho tiempo yo le pregunté a un hermano sabático y le digo, ¿y por qué guardar el sábado y no el domingo? ¿Por qué no ir el domingo? Y él me dijo que la señal que va a separar a los creyentes verdaderos va a ser el sábado, a lo último, la señal. Entonces, Caleb, se avecina una persecución contra los hermanos que somos sabáticos. Y eso se está ahí allá en el Estado de Israel. Ya el sábado lo han dañado. Solamente la parte ortodoxa lo guarda, pero es un día de comercio, han cometido sacrilegio. Además, el hermano René hablaba del pequeño cuerno que es la Iglesia Católica, que es un poder, no es una religión, es un poder, porque el Papa es vitalicio y es elegido por los cardenales y no puede ser demandado porque es la cabeza de un Estado llamado el Vaticano. Entonces, este poderío se va a unir con los otros poderes a destruir a Israel en un tiempo venidero. Y ya se están dando la primicia de cómo los Estados Unidos se le está virando a Israel. Ahora mismo hay un fuerte rechazo contra los demócratas por los hermanos judíos, porque ellos sienten que ellos le están dando la espalda a Israel. Por esto es un acontecimiento que tiene que suceder porque es predicho en la palabra y se va a cumplir. Lo bueno de todo esto, Caleb, tú que eres más joven, es tratar de uno mantenerse firme en la fe y en la verdad y tener paz consigo mismo. Especialmente para ti que eres joven, porque los jóvenes de la iglesia acá, tú lo acabas de decir, tienen mucho problema por la cuestión del género aquí. No sé cómo es en España, porque España es más liberal todavía que nosotros, los Estados Unidos. Pero no Allí creo que también hay problemas, realmente. hay Hay problemas problemas también. Sí, Yo creo que en todo el mundo, en algunos lugares más que en otros, pero en todo el mundo es un problema que cada día va en aumento realmente. Algo muy importante, ministro, que quiero mencionar, algo bíblico para el sobrino, es que lo siguiente, por ejemplo, dice la Biblia en Isaías 65:17, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo pasado no habrá memoria ni vendrá el pensamiento. Pero dice en 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según su promesa cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En esta tierra nueva y en estos cielo nuevo, la observación del sábado, del día sábado como día de reposo, continuará por la eternidad y la Biblia lo demuestra. Dice en Isaías 66:23, dice, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos, escúchese, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. amén. Eso hace miles de años que se escribió y todavía eso está vigente. El sábado se va a celebrar en la nueva tierra, en los nuevos cielos. Eso es la importancia del día sábado, que Sí. todavía en el reino venidero va a celebrarse el sábado. Entiendo. Sí. Entonces, una pequeña aclaración para Carlos, que quizá él conoce esto. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús no borró el sábado, sino que él quitó las añadiduras de los hombres, porque los hombres, pues, especialmente los Sí, lo sé, que en la ley judía pues había que no podías caminar, que sé yo cuántos pasos, que no podías encender un fuego y ese tipo de restricciones. Se pusieron un poco extremistas. Claro, eso es lo que cambia a Jesús, pero él no abole el sábado. De Sí. Jesucristo iba a la sinagoga y cumplió, la palabra misma lo dice, cumplió la ley cabal hasta el punto. Y es así que yo le digo a algunos hermanos, pero Jesucristo dice, sé imitadores de mí como yo soy de mi Padre. Entonces, si Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor y guardaba el sábado, ¿por qué nosotros decidimos seguir la mentira que nos dice que no es bíblico? Entonces, pero la mayoría de los hermanos protestantes siguen el domingo y no quieren aceptar la verdad, pero que Dios lo cuide. Vamos a seguir orando y pedirle a Dios que ellos puedan venir a la luz
y a la luz verdadera que es Jesucristo, porque cuando Jesucristo llega a la vida de uno, uno se le quita toda esa tiniebla y le alumbra. Esto es un estudio profundo. Mire, la tecnología es inmensa, porque estos estudios nosotros durábamos estudiando semana. Y este estudio se hace condensado en menos de una hora. Para mí es increíble. Y eso es gracias a la tecnología. Pero estos estudios durábamos meses estudiándolo. Ese capítulo nosotros. Y cerró. Entonces, pero miren lo fácil que ahora la juventud también, que es mucho más inteligente, está más avanzada, se puede condensar rápidamente y adquirir todo este conocimiento que está allí en menos de una hora de tiempo. Eso es un milagro realmente para mí. Hay que seguir adelante, Calé, firme hasta el final. ¿Oyó? Gracias, señor. Gracias. Amén, amén, Yo he amén. estado en España, oye, la gente son muy extrañas, porque cuando yo le digo que Dios lo bendiga, ellos me miran extraño así, los españoles. Bueno. Ya no nos puede ni bendecir al hermano, ¿eh? No, pero está creciendo mucho el cristianismo porque están muchos hermanos de Sudamérica emigrando hacia España. Tú sabes que España está teniendo un problema que no tiene suficiente gente jóvenes para mantenerlo viejo. Sí, la esperanza de vida es bastante amplia y los matrimonios jóvenes no quieren tener hijos. Es un problema que espero que se resuelva pronto. Estamos emigrando los latinos, especialmente lo de Sudamérica, el evangelio está creciendo mucho allá en España. Bueno, vamos solo para no extender más, a menos que haga otra pregunta, vamos a tener que... René, ¿tiene algo que decir? No, solo quiere decir que el sábado es tan grande que dice Dios en Ezequiel 20:20 que el sábado es una señal entre Dios y los hombres, así como lo dijo el ministro, porque quería buscar el verso, que es un sello, el sello de Dios. Que Dios le bendiga. Amén, amén. Pero yo quiero decirle a ustedes que nosotros no debemos juzgar, porque la palabra dice, nosotros no somos nadie para juzgar a nuestros hermanos cristianos. Si ellos se congregan los domingos, entonces Dios que se encargue de eso, no nosotros, ¿ok? Tía Neti, usted por favor, háganos una oración, tía, para cerrar el estudio y muchas gracias a todos por participar. Amén. Y la próxima semana vamos a seguir con Daniel 8. ¿Okay? Daniel 8, ¿de cuánto? Bueno, ¿De cuál? déjeme buscarlo, tía, aquí. Del 8 en adelante. No, Sí. el primer capítulo. Sí. ¿Hasta qué capítulo? ¿Hasta qué? Pues sí. Empero No, quizás seguro va a ser como por la mitad siempre, porque lo rompemos en dos días. Pues nada, vamos a ponernos en actitud de oraciones. Amado Padre, en esta noche te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos la gracia porque el joven Calé, de la generación de Tomás Williams, se ha agregado para también dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida cristiana, y queremos que se agregue a nuestros estudios cada miércoles por la noche. Por eso en esta noche te damos gracias también por todos los que están en esta plataforma, que de una manera u otra también los que no pudieron conectarse hoy, para que Dios también lo cuide, lo guarde y lo proteja donde quiera que estén. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, la próxima semana, que Dios lo bendiga. Vamos a tener Daniel 8 del 1 al 14, ¿ok? Amén. Amén. Gracias, diácono Rafael, por bendiciones.